Ahora, vayamos con un poco más de detalle a qué es la estructura primaria y cuáles son las características. Dijimos, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. ¿Cómo se lee la secuencia de aminoácidos? Por convención, la secuencia proteica se escribe de izquierda a derecha. Y el primer aminoácido que está a la izquierda es el que se denomina N-terminal porque tiene su extremo alfa amino libre. Y el último aminoácido de la cadena, es decir, el último aminoácido que aparece a la derecha, es el C-terminal porque tiene su extremo alfa carboxilo libre. ¿Cuáles son los aminoácidos más frecuentes en la secuencia? Pues podemos tener algunos, como el caso de la leucina, la glicina, la serina, la valina, el glutamato, y tenemos otros menos frecuentes que aportan de 1 al 3%, como el triptófano, la metionina, la histidina y la cisteína. Recuerden que cada proteína va a tener una secuencia específica y diversa. ¿Cuál es la fuerza que estabiliza la estructura primaria? El enlace peptídico. ¿Cómo se forma y qué características tiene este enlace? El enlace peptídico se forma por una reacción de condensación entre el grupo alfa carboxilo del aminoácido 1 y el alfa amino del aminoácido 2 con salida o con pérdida de agua. Entonces este sería el enlace peptídico, el que ven pintado en gris. Con lo cual el primer aminoácido tiene su grupo alfa amino libre y el último aminoácido de la cadena tiene a su grupo alfa carboxilo libre para volver a formar un enlace peptídico con el aminoácido siguiente. Este enlace peptídico es un enlace covalente que tiene el carácter de doble enlace parcial debido a que está estabilizado por resonancia. Entonces, esto es lo que decíamos, el doble enlace, el enlace peptídico puede estar estabilizado por resonancia, por eso tiene el carácter de doble enlace parcial. La otra característica es que es un enlace plano. Ustedes van a ver que aquí tenemos un plano de toda esta región, se mueve junta, no es que hay libre rotación en cada carbono. En realidad el único carbono que puede rotar es el carbono alfa y la presencia de esta estructura plana hace que el carbono alfa tampoco pueda rotar de forma libre, sino que esta rotación es restringida. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Vamos a ver péptidos donde vamos a tener este tipo de estructura. Fíjense, tienen aquí el aminoácido 1 con el extremo N-terminal libre, el aminoácido último con el extremo C-terminal libre. ¿Cuál sería la secuencia aquí? El aminoácido se reconoce en base a su cadena lateral, en este caso una serina, en este caso glicina, en este caso tirosina, en este caso alanina y en el último leucina. ¿Cómo se llamaría este péptido? Seril, glisil, tirosil, alanil, leucina. Se lee siempre del N al C terminal. ¿Cómo podría ser la forma abreviada? La nomenclatura abreviada podemos usar la nomenclatura de 3 letras o la nomenclatura de una letra y ya representamos toda esta estructura que ustedes ven aquí. Así, por ejemplo, en este caso, los enlaces peptídicos son los que ven ahí en esos recuadros de color celeste. El aminoácido 1 va a ser la alanina, el N-terminal. Los aminoácidos 2 y 3, glutamato y glicina. El aminoácido 4, el C-terminal, la lisina. ¿Cuál va a ser la carga neta de este péptido? Básicamente la sumatoria de las cargas, que en este caso tenemos 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. A pH 7 este péptido sería un péptido con carga cero, es decir, sería un péptido neutro. ¿Cuáles son algunos péptidos de uso común en la vida? Uno de ellos es interesante, es nada más que un dipéptido modificado, donde tenemos a un aspartato en el extremo N-terminal y a una fenilalanina como segundo aminoácido. Y que tiene un grupo metilo en el extremo carboxilo, un éster de metilo en el extremo alfa carboxilo. Este compuesto que ustedes ven aquí es el conocido como aspartame o NutraSweet. Es un edulcorante
no calórico que tiene aproximadamente 20 veces más sabor dulce que el azúcar. Este compuesto, a pesar de no tener estructura de hidrato de carbono, tiene el sabor dulce. Fue descubierto en el año 1965 por un investigador que estaba buscando fármacos contra las úlceras y por accidente derramó un polvo, uno de los compuestos, el polvo blanco del compuesto se le derramó en la mano y él realizó una práctica no buena, que es probar con la lengua el polvo que se le había derramado, y ahí se dio cuenta que ese compuesto tenía sabor dulce. Hoy en día este edulcorante se emplea muy a menudo en dietas de baja ingesta calórica y el único inconveniente que tiene es que no tolera temperaturas altas, así que no puede emplearse para productos que necesiten cocción a temperaturas elevadas. Otros péptidos importantes son, por ejemplo, el caso del glutatión, que es nada más que un tripéptido. Este es un péptido no proteico y van a ver que aquí tiene gamma, glutamato, cisteína y glicina. ¿Por qué? Porque básicamente, si ustedes se dan cuenta, el glutamato es este aminoácido que tienen aquí. Este sería el carbono alfa. Su grupo alfa carboxilo no forma parte del enlace ni el grupo alfa-amino y es el R-carboxilo el que forma parte del enlace peptídico. Es decir, hay un enlace peptídico inusual, por eso tenemos un enlace gamma, glutamato, cisteína, glicina. Este compuesto, gracias a la presencia del grupo SH de la cisteína, que puede estar en su forma reducida o en su forma oxidada, le da la capacidad de participar como cofactor de reacciones redox. El glutatión es uno de los compuestos más importantes en el combate de especies reactivas de oxígeno. Ustedes lo van a ver a lo largo del metabolismo como cofactor de múltiples enzimas con actividad redox. A continuación tenemos dos péptidos pequeños. Si ustedes se fijan aquí, son nada más que pentapéptidos. Y si comparamos las secuencias son muy parecidas, la única diferencia es el último aminoácido, donde vamos a tener metionina en el caso de la metencefalina y leucina en el caso de la leuencefalina. Las encefalinas son pentapéptidos descubiertos más o menos en 1975 y que se sabe se unen a receptores de opioides y tienen la capacidad de inhibir al sistema nervioso central y producen la sensación de calma y de bienestar, es decir, tienen como un potencial de analgesia. Entonces son compuestos naturales que nuestro organismo produce para tratar de disminuir la sensación de dolor. Otro péptido no menos interesante es el caso de la oxitocina. Si ustedes se fijan aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos, un nonapéptido. Donde tenemos a la cisteína como aminoácido N-terminal y a la glicina como aminoácido C-terminal. La oxitocina es una hormona producida a nivel de la neurohipófisis. Se ha visto que sus receptores, ustedes recuerden que las hormonas para hacer su acción en diferentes tejidos tienen que ser reconocidos por un receptor. Se ha visto que en el caso de la oxitocina los receptores se encuentran, por ejemplo, en el útero y en presencia de oxitocina lo que hacen es favorecer la contracción del músculo del útero. Esto sobre todo es importante en el momento del parto. La oxitocina es esa hormona esencial para que las contracciones den lugar a el parto del bebé. Asimismo, la oxitocina hoy en día se utiliza como un fármaco justamente para inducir las contracciones del parto. Por otra parte, se ha visto que la oxitocina tiene también receptores a nivel del miocardio, donde produce un aumento de las palpitaciones y también en las glándulas sudoríparas, donde aumenta la secreción de sudor. De hecho, se piensa que la oxitocina actúa a través de estos receptores cuando hay cierta sensación de enamoramiento, entonces se nos acelera el corazón y nos sudan las manos, ¿verdad?
A su vez, hay receptores de oxitocina también en el sistema nervioso. Y lo más interesante es que la acción de la oxitocina en estos receptores del sistema nervioso es básicamente controlar nuestro comportamiento social. En presencia de oxitocina aumenta nuestra empatía hacia otros seres vivos, aumenta nuestra generosidad, aumenta, digamos, nuestra capacidad de socializar con otros seres vivos. Y de hecho se piensa que todas esas, digamos que todas esas acciones a nivel del sistema nervioso central durante el parto, el momento de dar a luz, pueden ser responsables de ese vínculo tan especial que hay entre la madre y el bebé. Y fíjense qué cosas tan interesantes, mediadas por apenas un péptido de 9 aminoácidos. Increíble. Y aquí la clave, como ustedes ven marcada, es la leucina que ven en la posición 8. Otro péptido interesante de 9 aminoácidos que tiene exactamente la misma secuencia que la oxitocina y cuya única diferencia es que en vez de leucina tiene una arginina, es una hormona denominada vasopresina. La vasopresina es también conocida como una hormona antidiurética. También es sintetizada por la neurohipófisis. ¿En respuesta a qué? Cuando perdemos sangre o el volumen sanguíneo disminuye por una hemorragia o aumenta la concentración de compuestos, la osmolaridad del líquido sanguíneo, lo que hace es básicamente esta situación inducir la liberación de la vasopresina. La vasopresina es reconocida por receptores a nivel de los túbulos renales. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es abrir canales de agua conocidos como acuaporinas que van a favorecer la reabsorción del agua desde la orina a la sangre. Es decir, no nos vamos a dar el lujo de tirar líquidos si en sangre tenemos volumen pequeño. Vamos a reabsorber agua para restituir el volumen de líquido. Por tanto, ¿cuál va a ser el volumen de orina? Pequeño. Por eso esta hormona se llama vasopresina. La segunda cosa bastante interesante que hace la vasopresina es aumentar la vasoconstricción. ¿Para qué? Si tenemos poca presión de líquido de sangre, ese poco líquido tiene que llegar a todos los tejidos. Entonces necesitamos contraer las arterias y las venas para poder llevar ese poco líquido a todos los tejidos y que los nutrientes lleguen en cantidad suficiente. Otra cosa no menos interesante es que la vasopresina también es capaz de activar factores de coagulación. Por tanto, si la causa de la pérdida del volumen sanguíneo era una hemorragia, la vasopresina no solo va a compensar la pérdida de líquido, sino que va a intentar disminuir o cicatrizar esa herida por la cual estábamos perdiendo sangre. Y todas estas acciones que ustedes ven que son tan esenciales para la vida están mediadas por apenas una molécula de 9 aminoácidos, donde su única diferencia con la hormona anterior, que tenía actividades totalmente diferentes, es la que está en esta posición 8, arginina en vez de leucina. Cosas importantes que hay que tener en cuenta. La secuencia primaria y los aminoácidos van a determinar el punto isoeléctrico del péptido. Y ustedes recuerden que en base al punto isoeléctrico vamos a tener diferentes cargas en esa, dependiendo del pH del medio al que estos péptidos están, vamos a tener diferentes cargas en esos péptidos. Así, por ejemplo, si el pH en el cual está la proteína es inferior a su punto isoeléctrico, vamos a tener como forma predominante a los grupos protonados y por lo general la carga neta de la proteína va a tender a ser positiva. Mientras que si el pH es mayor que el punto isoeléctrico, la proteína va a tender a estar desprotonada, sus cadenas laterales van a estar desprotonadas y va a tender a tener una carga negativa. Una de las proteínas más abundantes en sangre es la albúmina humana. Y fíjense ustedes aquí que el punto isoeléctrico de la albúmina es 4,9.
Recuerden que el pH sanguíneo de un humano es 7,4. Entonces, ¿en qué situación estamos y cuál sería la carga que porta la albúmina? Pues básicamente el pH sanguíneo es 7,4, el punto isoeléctrico es 4,9, es decir, el pH es mayor que el punto isoeléctrico, por tanto las cadenas laterales de la albúmina van a estar desprotonadas y la albúmina tiende a tener predominantemente una carga negativa bastante alta. De hecho, esta capacidad de tener alta carga negativa la convierte en un excelente transportador de sustancias con carga positiva. Es un excelente carrier de diferentes compuestos. El cambio, si nosotros pusiéramos a la albúmina de pH 7 y la bajáramos a pH 5, a pH 1 o la subiéramos a pH 10, va a cambiar el estado de protonación o desprotonación de los residuos. Y ese cambio en la ionización de las cadenas laterales de los aminoácidos que forman el péptido o la proteína conduce también a un cambio en la estructura y por tanto también un cambio en la actividad enzimática. El mejor ejemplo es el ejemplo de ciertas enzimas digestivas. Por ejemplo, el caso de la pepsina. La pepsina es una proteasa, es decir, una enzima capaz de romper enlaces peptídicos que provienen de los alimentos. La pepsina es una enzima que es activa en el estómago. Entonces, fíjense su punto isoeléctrico dónde está. Es prácticamente 1,5. Si nosotros ingerimos alimento, la pepsina está en su máxima actividad con el pH cercano a su punto isoeléctrico y luego, por supuesto, el alimento pasa al intestino donde tenemos pH mucho más altos y, por supuesto, ese cambio de pH hace que la pepsina pierda totalmente su actividad. Sin embargo, en el intestino comienzan a actuar enzimas como la tripsina y la fosfatasa alcalina, cuyos picos de actividad, fíjense, están en el rango alcalino, porque recuerden que a nivel del intestino vamos a tener pH alcalinos. Entonces van a ver que cada enzima está ajustada para tener una estructura y una funcionalidad máxima dependiendo del sitio donde tiene su acción. Una proteína bastante interesante es el caso de la insulina. Su secuencia, su estructura primaria fue descrita por primera vez en 1953 por Frederick Sanger. Sanger se ganó un Nobel por demostrar cómo secuenciar proteínas. Entonces ustedes pueden ver aquí que la insulina se sintetiza de una forma inmadura, donde vamos a tener una primera región, que es esta que ven pintada en celeste, que es el péptido señal, un péptido que llamamos B, que es lo que ven pintado en rojo, un péptido que llamamos péptido C, que es lo que está en blanco, y un péptido que llamamos A, que es el que está pintado en verde, que está en el extremo C terminal. Es importante que ustedes tengan en cuenta que esta forma de la insulina es la forma inmadura, la forma que sale del retículo endoplásmico. Pero esta proteína es sometida a procesamientos posttraduccionales que incluyen, lo primero, la escisión proteolítica, el corte del péptido señal. Eso ya se da en el aparato de Golgi. Y el segundo corte para la maduración y las siguientes modificaciones posttraduccionales son la formación de puentes disulfuro. Fíjense, cisteína, aquí tenemos un puente disulfuro intercatenario, cisteína, fíjense, aquí tenemos un segundo puente disulfuro intercatenario, y entre la cisteína 6 y la cisteína 11 de la cadena A tenemos un puente disulfuro intracatenario. Por tanto, vamos a formar los puentes disulfuro y vamos a volver a cortar esta región que es el péptido C. Cuando liberemos el péptido C, nos vamos a quedar con las cadenas A y B unidas por puentes disulfuro. Esa es la forma madura de la insulina. La insulina es una hormona que se secreta cuando los niveles de glucosa en sangre son muy altos, es decir, en presencia de hiperglicemia. ¿Cuál es la respuesta que esperamos que suceda en nuestras células en presencia de insulina?
que, digamos, aumenten los canales de glucosa en la membrana y podamos meter esa glucosa que está en exceso desde la sangre al interior de la célula. Y que por tanto la célula pueda usar esa glucosa para obtener energía y para sintetizar otros compuestos. La insulina es una hormona conservada en varias especies. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en humanos, en vacunos, en cerdos y en perros. Y es una proteína de secuencia muy conservada. Fíjense que aquí tenemos nada más que una pequeña región donde van a ver el aminoácido del péptido A en la posición 8, el de la posición 9 y de la posición D, y en la cadena B los aminoácidos 1, 2 y 30. Fíjense, si comparamos, por ejemplo, estas posiciones de la insulina humana con la insulina de vaca, apenas tenemos 3 aminoácidos de diferencia. Si la comparamos con el cerdo y el perro, no hay ninguna diferencia en estas posiciones. De hecho, gente, al inicio, más o menos en 1925, las primeras insulinas que se usaron para el tratamiento de los pacientes diabéticos eran insulinas de animales. El cerdo fue la primera fuente de la cual obteníamos insulina como medicamento. Como la secuencia es tan similar, era reconocida por los receptores de insulina humanos y tenía exactamente la misma actividad. ¿Cuál era el inconveniente? Que si bien la secuencia es muy similar, hay pequeñas diferencias en otras regiones y por tanto nuestro sistema inmune reconoce con el tiempo a esta proteína como una proteína extraña y genera anticuerpos contra la insulina de cerdo. Por eso hoy en día usamos insulinas humanas. Y claro, la pregunta es, ¿de dónde sacamos la insulina humana? La insulina humana debería venir de los islotes beta del páncreas. Entonces deberíamos hacer un jugo de páncreas humano para poder extraer proteínas de ahí. ¿Cuál es el inconveniente? La cantidad, usando ese método, la cantidad de proteína sería muy baja. Y el segundo inconveniente, no menor, es que podríamos extraer agentes patógenos que puedan contagiarse con esas inyecciones. Entonces hoy en día, cierto, la insulina que se usa es una insulina humana, su secuencia es humana, pero en realidad recibe el nombre insulina recombinante. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacemos es usar el gen humano en otras especies que empleamos como si fueran fábricas de proteína. Eso gracias a la tecnología del ADN recombinante. Cortamos el gen de la insulina humana, lo insertamos en el genoma de otra especie, una levadura, una bacteria, y usamos a esa levadura o bacteria para la síntesis de esta proteína como si fuera una fábrica de proteínas.